El Partido Acción Nacional, que quiere pretender o quiere seguir siendo relevante, denunció formalmente al doctor Hugo López-Gatell por lo que ellos llaman negligencia y mal manejo en general de la pandemia de coronavirus, del virus SARS-CoV-2 en México. Vamos a ver exactamente cuáles son sus argumentos. Les voy a compartir un video corto. Este es un video de la Universal y lo comentamos. Desde un comunicado, el PAN informó que presentó una denuncia por negligencia criminal contra el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ante la Fiscalía General de la República. Esto debido a que consideraron que una cantidad importante de las más de 100,000 muertes por COVID-19 son resultado del mal manejo de la pandemia. El partido dio a conocer que esta denuncia fue presentada por el director general jurídico Raimundo Bolaños Azócar, y que además de estar dirigida contra Hugo López-Gatell, lo está contra todas las autoridades federales que resulten responsables de los probables delitos de homicidio culposo, lesiones, sabotaje y ejercicio ilícito de funciones. El Partido Acción Nacional, encabezado por Marco Cortés, exigió una profunda investigación sobre las medidas aplicadas por la Administración Federal para contener la propagación del nuevo coronavirus y su relación directa con la alta tasa de letalidad y el número de muertos, con el fin de determinar las omisiones e irregularidades y, en su caso, las sanciones correspondientes para quienes resulten responsables. Eso es lo que informa el Partido de Acción Nacional, una denuncia penal, ¿no? Ya lo vimos, por homicidio culposo, sabotaje, ¿no? y en el fondo mala acción y que pudo haber propagado el virus, ¿no? o el mal manejo de la pandemia. Lo primero, ¿no? Y lo más superficial que podemos decir de esto es la evidente necesidad del PAN por querer seguir siendo relevante en la vida política del país y utilizar una pandemia como instrumento político para ganar ciertos puntos en el colectivo nacional, ¿no? En la mente de la gente, para que la gente diga, el PAN nos está defendiendo, ¿no? Hay muchos muertos, hay muchos, ¿no? Tal. Entonces, el PAN, ¿quién es el más vocífero en contra de, o quién está escandalizado más por ese sentido? El PAN, ok, ¿no? Entonces el PAN debe estar de mi lado. Eso es todo lo que está detrás. De forma sustantiva, o sea, atándolo a la realidad material, honestamente, creo que de la estrategia contra el coronavirus se pueden criticar algunas cosas. Yo diría, por ejemplo, el tema de comunicación efectiva, de quizá desde un principio haber comunicado los diferentes niveles de riesgo, no el riesgo diferenciado, pero pensar, ¿no? que el gobierno está omitiendo, ¿no? Está saboteando la propia estrategia del gobierno para la propagación de la pandemia. Eso es completamente ridículo, es ajeno a cualquier, ¿no? realidad material que busque entender las causas y las razones por la alta letalidad del coronavirus en México. O sea, estas personas hablan como si no hubiera contexto, o sea, hablan como si no hubiera historia, hablan como si no hubieran estado, no particularmente Felipe Calderón, a cargo de la administración de una pandemia, y lo hicieron materialmente con las patas, cabrón. O sea, no se ciñeron a ninguna, a ningún protocolo internacional que ordenara las acciones, ¿no? Contra COVID, que lo que ha hecho México es eso, simplemente. ¿Cuáles son las recomendaciones de Naciones Unidas? ¿Cuáles son las mejores prácticas internacionales? Pues aplicarlas en la medida de lo posible. Eso es todo lo que han hecho. O sea, con el librito en la mano, atender la pandemia con las condiciones materiales que hay. ¿Qué hizo el gobierno de Felipe Calderón entonces? Esto, hay gente que no lo sabe o no se acuerda. O sea, la pandemia de H1N1, que tuvieron la suerte de que no fuera tan letal como se anticipaba, como se pensaba al inicio de la pandemia, y tuvieron la suerte de que se convirtiera en algo endémico, y que, bueno, o sea, las precauciones son las simples, no las mismas que debemos tener para cualquier enfermedad respiratoria, pero no es que la hayan manejado bien, güey. Al contrario, lo que hicieron fueron lo que han estado pregonando, ¿no? Y gritando y pontificando.
pruebas, pruebas, pruebas. No había en ese momento pruebas fehacientes, pruebas confiables para identificar quién tenía o no el H1N1, como no había tampoco de pruebas rápidas para COVID en los primeros meses de la pandemia, pues porque no hay la tecnología, porque apenas es una pandemia nueva, es un virus nuevo y hay que identificarlo y hay que desarrollar la tecnología para identificarlo correctamente y de forma precisa. Entonces, las primeras pruebas que salen y que inundan los mercados son pruebas cuya efectividad son de 30 y en el mejor de los casos 50 o 60% de efectividad. Entonces, hacerte una prueba que tenga 50% de efectividad da lo mismo a echar un volado. Ay, tengo síntomas, pues a ver si tengo COVID, no voy a lanzar una moneda y eso es exactamente lo mismo a hacerme una de estas pruebas. El PAN gastó millones de dólares en ese tipo de pruebas. O sea, entregó contratos a cuates, no amigos, a los mismos proveedores que tienen capturado el gobierno, o tenían en muchos sentidos capturado el gobierno en temas de salubridad, en temas de insumos médicos, en temas de hospitales, de servicios médicos, a esos mismos, a esa oligarquía mexicana en temas de servicio médico, le otorgó contratos multimillonarios con el pretexto, ¿no?, de la pandemia, cabrón. Eso es todo el manejo que hicieron. Fue un desmadre para el abasto de mascarillas, de cubrebocas. No hubo una estrategia nacional, una coordinación internacional con otros países para traer insumos médicos. O sea, nada, cabrón, absolutamente nada. Entonces, ahora, criticar la estrategia del gobierno federal, eso me parece francamente ridículo. Ahora, es cierto que la tasa de letalidad mexicana es más elevada que el promedio del país, ¿no? que la media de países para un tamaño de la sociedad que tenemos en México. Es cierto que es más alta, pero ¿por qué es eso cierto? Hay que ver el contexto histórico material que vivimos. Tenemos un sistema de salud pulverizado, o sea, es más, ni siquiera tenemos un servicio de salud, tenemos 33 servicios de salud, ¿no? El federal y los 32 estatales, de entrada. Eso es desde el 97, o sea, las reformas que el PRI hizo, ¿no?, y que el PAN en su momento apoyó, de pulverizar el sistema de salud, por un lado. Por otro lado, está subfinanciado y está históricamente subdesarrollado, de tanto así que el gobierno federal entra, este gobierno federal, y entra con 300 hospitales que se supone, ¿no?, más de 300 hospitales, 300 nuevos, si no mal recuerdo, que debían estar construidos, que hubo presupuesto, que se designó presupuesto para la construcción de esos hospitales y clínicas en todo el país, y no estaban. ¿Cómo hubiéramos podido responder con casi 10 hospitales y clínicas más en cada una de las entidades federativas? ¿Cómo estaría tu entidad federativa con 10 hospitales más para COVID? ¿Cómo estaría tu hospital con personal suficiente y personal adecuado para atender la pandemia? Tampoco se desarrolló. Se subdesarrolló la capacidad hospitalaria. Eso por un lado. Por otro lado, las múltiples epidemias de mala alimentación, el sistema agroindustrial que adoptamos, que eso fue una decisión de política pública, maximizar las ganancias de las productoras de alimentos, las productoras nacionales e internacionales de alimentos chatarra, y perjudicar la salud nacional con un sistema agroindustrial y no una estrategia agroalimentaria, que es muy distinta, ¿no? Hay una prueba, ¿no?, muy fácil que puedes hacer incluso desde tu mente para ver cuál es la oferta de comida en tu localidad. Piensa, ¿no? Dice, o sea, si yo no salgo de mi casa y corro, ¿no?, hago un concurso, ¿no? Vamos a encontrar, a ver quién encuentra más fácil una coca, ¿no?, un refresco, no lo que quieras, o una manzana, que es más fácil adquirir. O sea, si tú mismo, o sea, corres, ¿no?, 2 veces, o alguien con tu misma condición corre, ¿no?, para un lado y para otro, ¿quién va a encontrar primero? Ya sea el refresco o la manzana. Eso es la diferencia entre un sistema agroindustrial, cuya función es maximizar la producción y las ganancias de unos pocos, y un sistema agroalimentario, cuya función sea alimentar de forma correcta a la población. Son dos visiones completamente distintas.
del país y de la vida. Entonces, claro que hay razones históricas y materiales para explicar la alta tasa de mortalidad por un virus que afecta a quienes tienen ¿no? las llamadas comorbilidades, ¿no? Obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión. O sea, ya todo el mundo nos la sabemos de memoria, pero eso fue cultivado, eso fue diseñado para la población mexicana. Entonces, pensar en negligencia, sabotaje, o sea, por favor, no están haciendo el ridículo estos cabrones. Pero bueno, hasta acá vamos a dejar este comentario. Ahí coméntenos si están de acuerdo o no con nosotros, con nuestro comentario. Si por otro lado están pensando en que el PAN tiene razón y que el PAN lo pudo haber hecho mucho mejor, aunque históricamente manejó con las patas la anterior pandemia que tuvimos y por suerte no fue tan letal como se esperaba. Pero no es que la hayan manejado mejor. Cuéntenos si creen que Hugo López-Gatell es un asesino, es un criminal, es un negligente. O sea, cuéntenos, por favor. Evidentemente es absolutamente lamentable y todos hemos sido afectados de una u otra manera por la pandemia, por el coronavirus. Pero veamos, por favor, el contexto donde estamos. Veamos, por favor, la realidad que tenemos para después criticarla con base en la realidad, o sea, con base en el contexto. No, o sea, no con aseveraciones simplistas, no simplonas, como estas de, oye, ¿por qué si Japón tiene una población similar a México, allá hay como 2,000 muertos, cabrón, y acá llevamos 100,000? Pues porque no tenemos la tecnología de Japón, porque no tenemos el sistema de salud de Japón, no tenemos los gobernantes de Japón, no tenemos la historia de Japón, ni la alimentación de Japón, cabrón. O sea, digo, no tan fácil, güey. O sea, el uso de cubrebocas, ¿no? Que aquí todavía sigue siendo un debate a ver si la gente lo quiere usar y si no, y si los gobiernos, o sea, allá, por menos que esto, todo el mundo usa cubrebocas. Entonces, bueno, hasta acá voy a dejar el comentario, ahora sí. Muchas gracias por ver, por compartir, por suscribirse. Suscríbanse, por cierto. Debo decirlo al final de estos videos. Y nos vemos, pues, hasta la próxima.